Bienvenidos a todos, esta es nuestra tercer clase o tercer encuentro. Y bueno, les voy a recordar que en la clase anterior empezamos a introducir el verbo como parte del predicado de la oración, ¿sí? Y lo que va en inglés a continuación del sujeto. Hablamos que había 3 tiempos, o 4, ¿sí? Vuelvo a mencionarlos, es el presente, el pasado, el futuro y el condicional. Y yo introduje 2 presentes. Del presente hay 3, ¿sí? Yo hablé de 2. De la rutina, que está representada por el presente simple, de la acción que se realiza en este momento y no en otro, ¿sí? El estar haciendo algo que pertenece al presente continuo. Y ahora les voy a introducir el otro presente que hay en inglés, que se llama presente perfecto, y al cual le tienen que tener mucho respeto, porque es el que va a abundar en casi todas las cartas comerciales. El presente perfecto es un presente que no es presente del todo, se inicia en el pasado y continúa en el presente. Los españoles son los que lo usan mejor. Es el haber hecho algo. Yo he escrito una carta. ¿Por qué no usar pasado en esta oración, como estamos acostumbrados en castellano? Por el simple hecho de que hoy, sea el día que sea el momento que sea, y vamos a suponer que son las 4 de la tarde, y yo les digo, ¿saben, chicos, que he escrito 5 cartas? Siendo las 4 de la tarde, el día no terminó. Entonces, empezó este haber escrito cartas, no saben cuándo, porque yo no menciono el tiempo, pero puede que continúe en el futuro. El día no terminó y hasta las 12 de la noche, hoy va a ser hoy. Entonces, ese es el uso principal que tiene el presente perfecto. Comienza en el pasado, sin mencionar el tiempo, y puede que continúe, ¿sí? Un escritor de libros que no ha fallecido, ha escrito libros y a lo largo de lo que le queda de vida puede llegar a hacerlo. Si yo hablo de Borges, que ya falleció, sí o sí me obliga a decir que Borges escribió muchos libros. ¿Se entiende la diferencia? El pasado absoluto en inglés lo voy a usar siempre, siempre con un tiempo definido que obviamente va a corresponder al pasado, desde hace 2 minutos para atrás. Por el contrario, este presente perfecto del cual les estoy hablando, forma parte del presente porque si bien empezó en el pasado, continúa en el presente, ¿sí? Y es el haber hecho algo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo formo esto, Liliana? Si acabaste de hablar que hay un presente que es re sencillo, que lo encuentro en el diccionario, que no tengo complicaciones, ¿y por qué me complican la vida y las cartas están escritas con este tiempo de verbo? Porque van a decir, he enviado mercadería, la cual todavía no llegó al puerto, etcétera, etcétera, ¿sí? No envié, porque puedo seguir enviando. Es esa la razón por la cual van a usar muchísimo presente perfecto. Vamos a cómo se construye. Si en castellano quiere decir, uso el verbo haber y uso una acción, ¿sí? En pasado participio, y acá síganme con paciencia, vayan tomando nota. El pasado participio de un verbo cualquiera en castellano es todo lo que termina en ado o ido. Vuelvo a la noción de conjugaciones en castellano y digo que los verbos terminan en ar, en er y en ir. ¿Qué será un participio terminado en ado? Un verbo de primera conjugación en castellano, caminar. ¿Cómo es su participio? Caminado. Un verbo de segunda conjugación en castellano, correr. ¿Cómo será su participio? Corrido. Un verbo de tercera conjugación en castellano puede ser partir. De partir, partido. Yo he partido, yo he admirado, yo he caminado, ¿sí? Y es el verbo haber el que se conjuga, no el de participio. El participio permanece intacto, fijo. Entonces, vuelvo a inglés, ¿y de dónde sacaré el verbo haber en inglés? Es have. Más adelante vamos a ver que have quiere decir muchas cosas.
En este presente perfecto apuntemos la atención a que quiere decir haber. ¿Cómo conjugo ese verbo have? Tiene dos conjugaciones nada más en presente. El have y el has. ¿A quién le pongo have y a quién has? Le pongo have a todas las personas, menos a las terceras. Las terceras siempre me van a traer un problema. Si me remito al presente simple, me traían el problema que me tenía que acordar que le tengo que agregar ese al verbo para conjugar la tercera del simple. ¿Se acuerdan del presente simple? Que les decía, bueno, busquen caminar en el diccionario. Ah, caminar, Liliana, es walk. Yo decía, I walk, you walk, we walk, they walk. ¿Qué dije? Yo camino, tú caminas, nosotros caminamos, ellos caminan. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la tercera del singular? Que es he, she o it. En el presente simple yo les agregaba una S y decía, ella camina, she walks, él camina, he walks. Bueno, como eso es tan fácil, como en el presente continuo voy a usar el verbo estar y voy a conjugar el verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está. Y luego el verbo va a estar en gerundio, que es todo lo que termina en ando o endo. Yo estoy explicando. De explicar, explicando. ¿De acuerdo? De corregir, corrigiendo. Bueno, el presente perfecto se forma con este have, que tan solo tiene dos conjugaciones, ¿sí? Y en la tercera, vuelvo a repetir, pongo la palabra has, y en las otras pongo have, más cualquier verbo que esté en condición de participio. Aquí me remito a la noción de que los verbos en inglés se dividen en regulares e irregulares. Todo verbo regular va a formar su participio con ed. ¿De acuerdo? Todos los regulares. La mayoría de los verbos son regulares. ¿Qué pasa con los irregulares? Esa lista que les mandé a principio del cuatrimestre, ya vamos por la tercera clase filmada, ¿sí? Y ya tuvimos una online, ya tienen la lista de verbos en el campus, que la pueden bajar, que se la pueden almacenar o imprimir. Yo diría que la impriman, porque tiene que ser un arma al lado del diccionario, donde junté los verbos irregulares más importantes. Obviamente que 40 verbos no forman la gramática de inglés. No, para nada. Hay muchísimos verbos irregulares, muchísimos más. Pero son los más importantes, los que le van a servir para traducir a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces vuelvo a repetir, presente perfecto, verbo have o has, porque como lo dice el título, es el presente del verbo have el que tengo que conjugar, más un participio. Verbos regulares terminan en ed. Los verbos irregulares, que son los que tienen en esta lista, o en cualquier libro de inglés de texto, ¿sí? de sus hermanos que estén en la biblioteca, de sus primos, del vecino, van a ver que detrás del libro de texto, ¿sí? Los autores han puesto esa lista de verbos irregulares, que para nada hay que memorizar, que quede claro. Yo quiero que sepan cómo manejar esa lista, para que la lista no los maneje a ustedes. Entonces, en esa tercera columna que yo introduje, que dice pasado participio, ese es el verbo que yo tengo que ubicar junto al have o al has para formar el presente perfecto. ¿Sí? Está en el módulo detallado este tiempo de verbo y quiero que para la clase, o me gustaría, es un poco imperativo, me gustaría que para la clase que viene ustedes lean ese material y de ahí van a surgir un montón de dudas, porque obviamente que hay adverbios, ¿sí? Y quiero que lo lean ustedes, que es de fácil lectura, y que luego vengan a decirme, Liliana, ¿y dónde pongo este adverbio? Me encantaría que así demuestren que me están siguiendo, ¿sí? Que esta clase no es meramente expositiva, porque obviamente yo soy la profesora y esto lo sé, pero yo quiero que ustedes investiguen en base a esto que Liliana dijo, al Homero que dijo del presente perfecto, que lo lean, que lo ejerciten porque hay ejercicios y luego vengan con las preguntas. Me encantaría. El quiero que quede en el olvido porque se me escapó. No soy tan autoritaria como parece. Bueno, ahora vamos a pasar al pasado. Así como tengo 3 clases de presente en inglés, tengo 3 clases de pasado.
presente simple y su correspondiente, el pasado simple. El pasado simple, para esto también necesito esta noción de verbo regular por un lado, irregular por el otro. ¿Qué pasa con el pasado de los verbos regulares? Forman su pasado con ed. Y acá viene la pregunta clásica. Bueno, Liliana, dijiste que hay un presente perfecto que forma su pasado participio con ed. Y ahora me decís que el pasado también forma con ed. ¿Cómo diferencio estos dos tiempos de verbo? ¿Cómo sé si voy a traducir ellos escribieron a ellos han escrito? Simplemente por la forma, chicos. Si estoy con un presente perfecto, ¿sí? Tiene que tener el have. Si no está el have, no es un presente perfecto, por más que tengan una ed. Ese es el resultado de toda esta explicación. Esta es la diferencia, lo que tienen que saber. Si yo tengo que traducir ellos han escrito, en inglés tengo que tener el have. Si no lo tengo, estoy ante un pasado. Tan simple como eso. Pasado simple, ed, pero solo. ¿Sí? Si yo digo ellos han caminado, es presente simple, porque lo voy a traducir. They have walked. Por el contrario, si digo ellos caminaron 3 horas ayer, no está el have, no está el han. Entonces saco el have y digo they walked 2 hours yesterday. Hay otra diferencia que se las quiero contar. Cuando uso pasado y tiene que estar gramaticalmente bien, tengo un adverbio de tiempo que me lo denota. En pasado, obviamente. El pasado no se usa sin un adverbio de tiempo. ¿Qué es un adverbio de tiempo? Cuando le pregunto cuándo al verbo y me responde. ¿Sí? ¿Cuándo caminaron 3 horas estos cristianitos? Ayer, dije. Yesterday. ¿Y qué adverbios tengo para pasado? Hace 2 minutos, hace 1 hora, la semana pasada, el verano pasado. ¿De acuerdo? Todos esos son adverbios de tiempo, porque a todas esas frases que dije, le pregunto cuándo al verbo y me responde. Por lo tanto, pasado simple, tengo que tener un adverbio de tiempo que me lo denote, ¿sí? Y es o una ed o la segunda columna de esa lista de verbos que tienen en la mano, de verbos irregulares, donde la palabra del pasado, del infinitivo y del pasado participio tiene muy poco que ver. Generalmente son parecidas y empiezan con la misma letra. A veces son la misma palabra, pero todo es a veces, no lleva una regla y por eso estoy mencionando los verbos irregulares. Y doy un ejemplo cualquiera. El verbo go, que es ir, go, su pasado es went y empieza con W y su pasado participio es gone. Y esto en un momento del secundario tuvimos que aprenderlo de memoria porque la profesora quería que lo sepamos, ¿sí? Pero en este momento no quiero que los aprendan de memoria, quiero que sepan que existe y que lo sepan buscar en la lista de verbos. Quiero que sepan manejar esa lista de verbos, que es un pequeño diccionario de verbos que yo les proporcioné. Y si quieren llamarle pequeño machete, yo autorizo a que esa lista de verbos esté sobre el banco, al lado del diccionario, el día del final. ¿Sí? Bueno, vuelvo al pasado, dejo el pasado simple y me remito al pasado continuo. Uy, ¿qué es el pasado continuo? El pasado continuo es exactamente el pasado continuo del presente continuo, de la acción que yo estoy realizando en este momento. En este momento los estoy mareando con los tiempos de verbos. Bueno, si yo lo hice en la clase pasada, yo los estaba mareando con estos tiempos de verbos cuando la filmación se interrumpió, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Va de la mano de un pasado. Yo estaba cocinando cuando sonó el timbre. ¿Sí? Entonces, va el pasado del verbo estar, va el gerundio del verbo que es cocinando, comiendo, escribiendo, saltando, ¿sí? Y generalmente va de la mano de otra cláusula, cuando sucedió otra cosa, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo estaba cocinando cuando llegó Pedro. Él estaba cocinando, era porque era un proceso que me llevaba tiempo, no era un punto en el espacio, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que haya llegado Pedro llegó y me interrumpió.
¿de acuerdo? Porque tuve que mirarlo, porque tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo al cocinar. Tuve que dejar de prestar atención, digamos, a mi actividad porque llegó Pedro, ¿sí? Va en paralelo. Ese es el pasado continuo. Y luego, el pasado perfecto, ¿sí? Es decir, de cada presente que tengo un pasado que le corresponde. Yo todo esto se los estoy diciendo a título informativo, para recordárselos, por si llega a aparecer en las cartas. Pero estoy segura que vamos a usar muchísimo el presente continuo y el presente perfecto en las cartas, nada más. Es mi obligación como profesora darles un pantallazo completo de la gramática, que sepan que existe. Entonces, el pasado perfecto es un pasado que ocurrió antes que el propio pasado. Es un juego de palabras que yo lo resumo a un ejemplo. El ladrón había muerto cuando llegó la policía. ¿Sí? El hecho de la muerte se produjo antes del arribo de la policía. ¿Sí? ¿Cómo es su forma? Yo estoy diciendo, el ladrón había muerto. Estoy usando el pasado del verbo haber, y en inglés el pasado del verbo haber es had. Estoy usando muerto, que es el participio del verbo morir, en castellano es irregular. Cuando en inglés este verbo justamente, puntualmente, es regular. No se llevan bien los regulares y los irregulares en los dos idiomas, pero no importa. Entonces, el ladrón había muerto, ¿sí?, cuando llegó la policía, ¿sí? Entonces es una acción que ocurrió antes de otra que ocurrió en el pasado, ¿sí? Completé el pasado. Voy a un tiempo de verbo que es muy fácil, que también lo voy a usar, que es el futuro. ¿Por qué digo que es fácil? Me remito otra vez a conjugar un futuro cualquiera en castellano. Y digo, del verbo explicar, yo explicaré, termina en E. Tú explicarás, termina en AS. Él explicará, termina en A. Nosotros explicaremos, termina en emos. ¿Cuántas desinencias tiene que aprender una persona de habla inglesa en el momento que quiere aprender castellano? Yo particularmente les cuento que tuve a cargo alumnos ingleses y americanos tratando de aprender el español y tiré la toalla. Es imposible, con la mentalidad estructurada de una lengua anglosajona, que aprendan una latina correctamente, como nosotros somos capaces de aprender el idioma anglosajón perfectamente. Ellos no pueden, porque no dejan de razonar en la estructura cerrada que tienen. Vuelvo al futuro. El futuro en inglés, tan luego, se forma con un auxiliar, que es will, anteponiendo ese auxiliar will, ¿sí?, anteponiendo a su izquierda del verbo, de cualquier verbo en infinitivo. Esa es la regla del futuro en inglés. Se antepone el auxiliar will para todas las personas a cualquier verbo que esté en infinitivo. Y esto recuérdenlo, la regla general es will más cualquier verbo en infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? Busquemos en el diccionario cualquier verbo que queramos, háganlo ahora o cuando termine la clase, cuando me dejen de verme, ¿sí?, cuando estén solos repasando todo lo que vimos en esta clase, y lo van a conseguir. Ustedes buscan cualquier verbo, el que les guste, y le ponen will delante y lo conjugan con cualquier pronombre, ¿sí?, con yo, con tú, con él, con el almacenero, con el gerente, con nosotros, ¿sí?, y obtienen el futuro. Ojo que al momento de traducir tendrán que traducirlo correctamente, tendrán que poner la desinencia de ese verbo que buscan en castellano, pero en inglés la forma es esa. Ese es un futuro. Tengo un futuro también informal, que es el voy a, ¿sí? Voy a comprar mañana al mercado. Dentro de un rato voy al cine, voy a ir al cine. Mañana a la tarde voy a comer a lo de mamá. Ese voy, que es futuro, en inglés se forma con el verbo to be, que es el ser o estar, cuya conjugación es am, is o are, más el going to, que es el verbo que va a quedar estático, es el voy, el going to, más un infinitivo. Pero ese futuro no se va a ver en las cartas porque es informal.
Y recordemos que las cartas comerciales van a estar todas en un registro formal. Vamos a elegir el mejor vocabulario que tengamos para poder redactar una carta en nuestro idioma y ellos también en inglés. Uno cuando escribe, como no sabemos quién lo va a leer, ¿sí?, está apuntado al mundo de los negocios y siempre debemos hacerlo en el registro formal. Por lo tanto, les digo que existe este futuro progresivo, digamos, pero el que voy a usar siempre es el will, ¿sí? Entonces, repasemos un poco lo que vimos y ya tenemos entre la clase anterior y esta un paseo por el presente, el pasado y el futuro. Introduzco ahora el condicional para completar los tiempos de verbos, porque es algo tan sencillo como el futuro. Anteponiendo un auxiliar que es pariente del will, sin serlo, es pariente, es primo lejano, empieza con W y se pronuncia would, ¿sí? Es W-O-U-L-D. Pariente del will, porque si el will forma el futuro, el would va a formar el condicional. Estoy hablando medio en chino, porque quizás no se acuerden que es un condicional en castellano. Si digo explicaré, que es futuro, en condicional sería explicaría. El condicional siempre me da, como lo dice el título, una condición. Yo explicaría más inglés, pero tengo miedo de marearlos. Por eso las lecciones duran lo que duran, ¿sí? Porque los expertos dicen que no tienen, el ser humano no tiene capacidad quizás de atención de mucho más tiempo, para no abarrotarlos de tanto conocimiento, que yo lo tengo todo acá, pero ustedes lo tienen que ir asimilando. Por lo tanto, el condicional es eso, lo que le da la terminación ia al verbo. Y les voy a conjugar un verbo completo en castellano para que lo recuerden y lo anoten, porque de este condicional vamos a tener muchísimo, ¿sí? Si yo digo I would eat, estoy diciendo comería. Si digo you would listen to music, sería ustedes o tú escucharías música. Si digo she would walk, ella caminaría. Si digo he would pay attention, él prestaría atención. Si digo it would eat, refiriéndome a mi perrito, diría él comería, ¿sí? Si digo we would dance, nosotros bailaríamos. Y siempre este tiempo de verbo es a condición de otro, que es un tema gramatical que viene más adelante, ¿eh? Las condicionales, que ustedes hojeando el libro las habrán visto, es para más adelante, ¿eh? Hoy cierro con la noción de condicional y les recuerdo que di un pantallazo a todos los tiempos de verbos, ¿sí? Ahora me despido, hasta la próxima, hasta la cuarta lección.